Bueno, reitero entonces las muy buenas tardes para todas las personas que en este momento están conectadas con el webinar La experiencia del ejercicio de la práctica pedagógica en contextos urbanos y rurales. Saludo por aquí a quienes han mandado también algunas manitos levantadas, a Luz Daria, a Lina Fernanda, a Elizabeth, a Jamie Marcela Cardoso, Betsy Azucena, María Fernanda Pedroso. Bueno, son muchas personas las que están por acá. Celde Zulema, Laura Carolina, Adriana Juliet. Bueno, tenemos muchas personas aquí que nos están acompañando desde el chat, dándonos las buenas tardes. Tenemos a Diana Michel, Lina Fernanda González, Yuleidis Lima. Bueno, muchas gracias, Lorena Isabel. Hay alguien por allí con el micrófono abierto. Les agradezco que cierren sus micrófonos. Bueno, con las buenas tardes entonces para ustedes y con todas esas manitos que nos han mandado, voy a dar inicio a este webinar de la práctica pedagógica 4 que está dirigida a todos los estudiantes que hacen parte de este curso y que está organizada por parte de el equipo de tutores de maestras que hacen parte del acompañamiento para este curso. A ellas, muy buenas tardes también, que nos van a acompañar también en el desarrollo de este webinar que estamos desarrollando el día de hoy. Entonces, a todo el equipo de tutores que nos acompañan, muchas gracias por su apoyo y su gestión para que este evento efectivamente se pueda realizar. Y doy un especial saludo a las dos maestras expertas que nos acompañan el día de hoy. Doy la bienvenida entonces a la profesora Joana Calderón y a la profesora María del Mar Suárez. Las invito a que nos saluden, a que abran sus cámaras y a que saluden a Buenas los a participantes. todos. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, señora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces nuestras invitadas están por allí, la profesora Joana y la profesora María del Buenas Mar. tardes ¿Nos escuchas bien, a Joana? todos. Mucho gusto, Joana. Perfecto. ¿Y la profesora María del Mar? Buenas tardes para todos. Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es María del Mar Suárez y pues es un gusto poder estar aquí acompañándolos en esta tarde. Perfecto. Bueno, yo quisiera entonces presentarles en este momento la agenda que tenemos programada para el día de hoy. Tenemos programada un trabajo de más o menos 1 hora y 30 minutos, donde se va a desarrollar la agenda que ustedes ven en pantalla y donde esperamos la participación activa de todos los estudiantes que nos acompañan en este momento desde el chat. Vamos a estar tomando nota de sus comentarios y de sus preguntas. Muy importante que las preguntas y los comentarios que ustedes hagan a nuestras expertas las hagan basados en la experiencia en que ustedes también han tenido y en las preguntas que empiezan también a suscitarse cuando empezamos a visitar los escenarios educativos. Clave, va a ser súper clave este ejercicio que vamos a hacer hoy porque las maestras nos van a orientar sobre qué es estar allí en el escenario in situ. Seguramente muchos de ustedes pues ya hacen ejercicio como tal de la profesión, pero queremos también que estas maestras nos den esa apertura a lo que significa estar allí en el escenario como maestra titular, ¿cierto? Las decisiones que se deben tomar, las responsabilidades y los compromisos que se tienen desde este espacio. En ese sentido, entonces, me voy a permitir, en principio, presentar a las maestras expertas que nos acompañan. En primer lugar, entonces, decía la profesora Joana Calderón. Ella es docente titular actualmente.
del Colegio Celestín Freinet y ella, al igual que la profesora María del Mar, es licenciada en Pedagogía Infantil y ambas son egresadas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Eh, este perfil que nosotros escogimos para el desarrollo de este webinar es específico justamente por la experiencia de las dos maestras que nos acompañan. Es decir, son maestras que pasaron por el proceso de práctica tal y como ustedes lo están haciendo, claro, con algunas diferencias porque el componente ha venido también ajustando algunas acciones dentro del trabajo de la práctica pedagógica, pero quiero que sepan que son maestras que han pasado por el proceso de formación de la licenciatura en Pedagogía Infantil, que seguramente en algunos momentos fueron estudiantes nuestras, de los profes que hacen parte del componente específicamente, y que en este momento se encuentran en ejercicio como maestras titulares en sus espacios educativos. En ese sentido, la profesora Joana Calderón ejerce en un contexto urbano, ¿listo? Aquí también va a ser muy importante poder hacer estas similitudes y poder ver cuáles son las diferencias que tenemos cuando trabajamos en contextos urbanos y contextos rurales y de allí también el título de nuestro webinar en relación con el ejercicio de la práctica pedagógica en contextos urbanos y rurales. Lo que quiere decir que estas maestras nos van a mostrar esas diferencias, cada una de su experiencia, puesto que cada una tiene un contexto y trabaja en un contexto ya sea urbano y ya sea rural. En el caso de la profesora Joana Calderón, ella trabaja en un contexto urbano, tiene 5 años de experiencia justamente en este contexto. Bueno, antes de presentar el objetivo, bueno, me voy a adelantar aquí más bien un poquito porque aquí tenemos nuestras expertas invitadas. Ella, como decía, tiene 5 años de experiencia en el contexto urbano y hay algo que cuando hablaba con ella en la entrevista que tuve previa a este webinar, nos decía, mire, durante estos años yo he aprendido la importancia de crear un ambiente inclusivo y motivador, porque además esta maestra trabaja con aquellos estudiantes de manera, digamos, un poquito más, en un contexto más privado. Ella me decía, yo trabajo con los estudiantes con los que nadie quiere trabajar. Y ustedes, que son mis estudiantes en este momento, nuestros estudiantes, se van a encontrar justamente con aquellos niños y niñas que en algunos casos han sido rechazados, que en algunos casos son denominados con algunos apodos que pueden ser violentos simbólicamente para ellos y para ellas, pero que naturalizamos también en el ejercicio de la práctica pedagógica. Entonces, es clave que tengamos mucha atención y también formulémosle preguntas a la maestra, hagámosle comentarios sobre ella, cómo también puede trabajar, de qué manera ella diseña estas rutas pedagógicas en el contexto urbano en el que ella está, pero además con aquellos niños y niñas que son designados con apodos violentos y agresivos como aquellos con los que nadie quiere trabajar y de alguna manera son rechazadas. A su vez, entonces, nos encontramos también con la profesora María del Mar Suárez. Ella es agente educativa, trabaja actualmente en un escenario rural y tiene una particularidad y es que ella trabaja con población campesina, ¿sí? ¿Y por qué digo que es una particularidad? Porque entonces ella hace parte de la modalidad propia e intercultural. Y aquí me quiero detener un poquito, solamente para hacer énfasis en que, de acuerdo con la política pública, nosotros debemos hacer y debemos diseñar nuestras planeaciones de acuerdo con el contexto en el cual nos encontremos. Y aquí la interculturalidad es un elemento clave en el momento en el cual nosotras justamente nos disponemos a hacer esas planeaciones. Entonces, como ven, estas maestras tienen un perfil bastante amplio, ¿sí? Responden a muchas de las situaciones con las que ustedes se van a encontrar en los escenarios educativos, ahorita que están en su escenario de práctica, pero también cuando ustedes estén ejerciendo como maestros y maestras titulares en el contexto educativo en el que se encuentren. Tenemos entonces maestros en diferentes contextos, con diferentes poblaciones y con una diversidad cultural amplia, ¿de acuerdo?
Esas son nuestras expertas invitadas que entonces nos acompañarán en el desarrollo de este webinar, cuyo objetivo es justamente poder socializar la experiencia del ejercicio de la práctica pedagógica en estos contextos tal y como ya lo he mencionado, en donde vamos a valorar de una manera importante la manera en cómo ellas diseñan, planean, implementan, ejercen su rol como maestras desde una posición también reflexiva y en la que seguramente vamos a quedar nosotros también pues muy impactados con el trabajo que ellas hacen. Entonces de esta manera les doy la bienvenida nuevamente a estas maestras expertas que con su experiencia van a permitirnos a nosotros pensar muchas cosas en relación con el ejercicio que vamos a hacer en la práctica 4, que acuérdense que lo que buscamos es justamente en esta fase en la que nos encontramos reformular las experiencias pedagógicas de acuerdo a los contextos en los cuales nos encontramos. Entonces, en ese orden de ideas, creo que está servido para todos y para todas estas experiencias de las cuales seguramente vamos a aprender mucho y que nos van a servir para poder hacer esa reformulación que es el objetivo de este webinar. Bueno, así las cosas entonces, le doy la palabra a la profesora Joana, quien va a iniciar en principio la metodología del encuentro es el siguiente. La profesora Joana nos va a contar de una manera, digamos, amplia, porque ella tiene una experiencia ya de años, como la hemos visto, al igual que la profesora María del Mar, pero nos va a contar de una manera amplia cuál ha sido su experiencia, de qué manera ha configurado esa experiencia específicamente con una situación que se basa en las actividades artísticas. Ella nos va a mostrar cuál fue ese diseño didáctico que hizo, nos va a contar sus resultados. A su vez, la profesora María del Mar también tiene una experiencia en donde involucra las tecnologías de la información y la comunicación, nos va a contar cuáles fueron sus aprendizajes y resultados y posteriormente, en un tercer momento, la idea es poder hacer un diálogo con estas dos maestras apoyados en los comentarios y en las preguntas que ustedes nos hagan por el chat para poder, digamos, aprender de lo que hacen ellas en el aula de clases como maestras titulares. En ese sentido, entonces, profesora Joana, sírvase usted de abrir su micrófono y de contarnos cómo es que usted ha diseñado y ha implementado esta experiencia que usted tiene y de la que ya en otro espacio hablamos y usted ya nos contó. Así que, por favor, abra su micrófono y cuéntenos. Bueno, muchas gracias. Ante todo, bueno, les agradezco mucho la invitación. Es un honor volver acá a conectarme en la UNAD amada que realmente nos enseñó y me enseñó muchas bases, me dio muchas bases para estar en el lugar que me encuentro en estos momentos. Realmente cuando inicié las prácticas pedagógicas, el proceso, pues cuando uno empieza la observación, empieza a mirar qué proyecto va a realizar con los estudiantes, con el aula de clase que le van a entregar a uno, pues son muchas incógnitas que uno tiene en su mente. ¿Cuál será mi pregunta problema? ¿Con qué voy a iniciar yo y con qué voy a terminar en mi práctica número 4? Porque realmente siempre uno empieza con una práctica 1, 2, pero entonces inicia con su proceso de su práctica y empieza uno a observar las necesidades que tienen los estudiantes. Y pues para mí en ese proceso me pareció muy interesante afianzar las artes como una base primordial para los niños y niñas del grado que me correspondía en ese tiempo, que yo inicié con grado transición. Veía que ellos eran muy dispersos, les faltaba atención, concentración en el aula de clase y pues realmente ellos, todas las actividades eran monótonas, simplemente cumplían con lo que tenían que entregar, pero realmente sentía que tenían vacíos en sus espacios, que ellos querían dibujar, querían expresar, querían hacer actividades manualidades, pero realmente nunca les dedicaban ese tiempo. Entonces, así empezó mi proceso, así empezó que yo quería que ellos hicieran el arte y que lo hicieran y se apropiaran de ese tema en el aula de clase. Entonces, ahí fue donde empecé a iniciar y formular mi pregunta-problema. Entonces, mi pregunta fue las herramientas, el arte como herramienta pedagógica
para estimular la atención y concentración en los niños y niñas de la institución educativa en donde me encontraba. Y ahí empezó el proceso, empecé a investigar qué puedo hacer para el arte, porque pues igual hay que hacer la planeación, y lo que yo siempre les digo a mis compañeras y los invito a ustedes que siempre lo tengan en cuenta, cuando realicen una planeación no la realicen pensando en ustedes, sino realicen la planeación pensando en el niño, qué necesidad tiene el niño y qué podemos hacer esa planeación, en qué podemos conquistar esas actividades. Entonces, el arte para mí fue una actividad que los fui involucrando y los fui llenando de todos esos vacíos que ellos tenían, de todas esas incógnitas, y a medida que ellos veían el arte también fueron creando eso, la atención y concentración en el aula, no solamente en el arte, sino en las demás materias que ellos veían. Entonces, pues como pueden observar, yo siempre incluyo estas actividades con ellos desde el principio de clase, donde se inicia como un calentamiento motor, donde estas experiencias donde se realizan bailes, donde ellos se disfrazan, pero no necesitan llenarse de ropas o de trajes que tengan que los papás tengan alquilar, sino realmente las manualidades las realizan ellos mismos. Entonces, como pueden observar, aquí fue un baile de la tortuguita, donde tuvieron que aprenderse la ronda, donde tuvieron que hacer su propia máscara de tortuga, y yo pues haciendo mi tortuga. Otras partes artísticas también los involucré en ser piratas, que fueran piratas un día, otro día que aprendieran a hacer burbujas mágicas, pero cómo se hacen las burbujas, pero hay que buscar estrategias, porque realmente hacer burbujas no. Entonces, mantener esas burbujas, esos globos, todo eso hay que buscarlo y no improvisar. Lo que les recomiendo es eso, no improvisemos, sino busquemos las actividades antes y probemos antes para no quedar delante de los niños mal, porque ellos siempre van a estar pendientes de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a realizar con ellos. Entonces, la idea es que ellos se motiven y vean todas esas obras que ellos realizan solitos, donde nosotros podemos darle la creatividad, pero ellos son los autores más importantes de esto. Entonces ellos hacen obras artísticas, se convierten con una simple espuma de cocina, pueden realizar obras artísticas, pueden realizar paisajes. Entonces abarca muchas actividades donde nos podemos ayudar para todas las asignaturas, y no solamente entre el arte, sino en las demás actividades, en planeaciones. Entonces, antes de iniciar una planeación, podemos hacer algo artístico, no solamente la plastilina, no solamente la grayola, también está la greda. Hay muchos materiales que podemos utilizar con los estudiantes. Entonces, como pueden observar, pues bueno, estos son los grupos que he tenido durante estos 3 años, durante estos 5 años, y esas fueron obras artísticas que realicé en los 3 años en la UNAD de las prácticas pedagógicas. Entonces, también fue un día de mini chefs, donde ellos les encanta hacer mini chefs, donde les encanta hacer sus brochetas, donde ellos mismos hacen su propia brocheta, y aquí podemos aprovechar a los niños que no les gustan las frutas. Estas son las partes más significativas para ellos, porque ellos aman, algunos aman la fruta, otros no. Entonces, cuando son mini chefs, se transforman en eso y se toman el papel de ser mini chefs, arman sus brochetas, comen y comparten con los demás compañeros, y son experiencias significativas que les va a quedar para toda la vida. También cuando son pintores que traen su bigote, su mostacho, su sombrero, son cosas que podemos ir creando a medida que vamos avanzando en cada actividad que se está realizando. Por ejemplo, la niña que está en su barco, para ella es un barco, y el piso se le pone el agua, se le coloca la caja de cartón. ¿Y qué estaban haciendo hoy? Pintando su propio barco después de ser unos piratas. Entonces, realmente a ellos siempre les va a quedar esa parte significativa donde van a decir, yo fui pirata por un día, me puse mi parche, me puse mi valletilla. Entonces, son actividades que ellos las van a interiorizar y la van a tener siempre en su corazón. Realmente, ser docente es de corazón. Y hacer planeaciones es, como les digo, pensar en ellos. No piensen en ustedes o hacer una planeación por hacerla, sino piensen en ellos, cómo la van a disfrutar y qué les queda para ellos, qué van a ver de ustedes en esas planeaciones. Realmente, cuando se ven estas imágenes de todas estas planeaciones que se realizaron, es muy lindo ver el trabajo final de cada estudiante, de cada proceso, que con una simple caja de huevos
se puedan hacer animales, se puedan hacer diferentes actividades con esto. Entonces el arte abarca muchos procesos de motricidad fina. Entonces eso nos ayuda muchísimo también. Sin querer nos estamos dando cuenta que también fortalecen eso, la motricidad fina, niños que no tienen un agarre de pinza y la están fortaleciendo en ese proceso. Entonces pueden observar las imágenes de los niños que ya hoy en día ya son un poquito más grandes. Bueno, esta parte es muy significativa, donde hay un niño que está disfrazado de abuelo, porque fue una parte artística donde los niños estaban forjándose a representar a una persona que aman en su casa. Y este niño quiso representar ser su abuelo, porque es una persona que siempre lo ha guiado, siempre lo ha acompañado. Entonces de verdad, fue muy significativo llegarlo y verlo con sus pantuflas, su sombrero, tenía incluso arruguitas en la cara, se movía como un abuelito y fue algo muy lindo verlo, de representar a alguien de su casa, representar a una persona que ama en su casa. Entonces las representaciones también se realizaban en ese sentido. Ellos se transformaban en si era mamá, si era el papá, si era mi abuelo, y así mismo de los materiales que tengan en casa, así mismo se realizaban sus procesos de transformación en el aula. Entonces para ellos fue... aún se hace en la institución educativa, en las planeaciones que yo tengo, porque pues aún sigo haciendo planeaciones de artes. Cuando uno es docente no solamente vas a planear matemáticas, sociales, sino te entregan 5 o 6 planeaciones, 4 planeaciones, dependiendo de estudiantes que tengas. Entonces en este momento aún sigo haciendo planeaciones de artes, donde los niños llegan transformados de piratas, donde llegan transformados de astronautas, donde llegan todos los días hay una transformación, cada semana hay una transformación diferente, pero teniendo en cuenta materiales que se tienen en la casa. Con eso ya los papás no se van a saturar alquilando disfraces, sino siempre la oportunidad de lo que tengas en casa. Entonces los papás son demasiado creativos. Lo que se hace es enviarle a los papás tipsitos de cómo pueden realizar estas actividades, y sus hijos llegan transformados de esto. Entonces la mamá lo que hizo fue un sombrero y le puso las pantuflas de él mismo y lo transformó como es. También imagen, no la alcanzó a ver, estaban haciendo títeres con bolsas de papel. Entonces ahí que hicieron títeres, pero armamos un cuento a través de ese títere. Entonces son actividades artísticas que fortalecen mucho su creatividad, su imaginación, y aparte de todo, las ideas que ellos comparten con sus compañeros y sus demás, las docentes, son cosas que ellos disfrutan hacer, manualidades. Y me contaba una mamá, profe, es que como mi hijo no me deja botar esa media. Y yo, ¿cuál media? Me dijo, una media que tú hiciste un títere con ellos y ahí la tengo, no me la deja botar. Entonces son cosas que ellos se apropian porque la hicieron ellos mismos y ellos lo sienten, lo viven y lo interpretan de esa manera, que es algo que ellos realizaron con sus propias manos. Y aman esas cosas. Entonces eso es lo que es el arte, que ellos se interioricen y con sus propias manos plasmen lo que tienen dentro de su imaginación y sus ideas sean plasmadas en estas actividades artísticas. Aparte empiezan a hablar mejor, a ser más comunicativos, a expresar qué es lo que sienten, a quitar el miedo, a hablar frente a sus demás compañeros, con una media hacer un títere y qué cuento puedo inventar. Y entonces a medida de eso, porque lo que aprendí mucho en la UNAD es que la lectura no es solamente lectura en letra, sino lectura en imágenes. Entonces los cuentos nos hablan en imágenes y ese proceso lo trabajo también con mis estudiantes. Profe, es que yo no sé leer este cuento. ¿Cómo no lo vas a saber leer? Mira la imagen. Entonces a través de cada imagen ellos van informando y van haciendo su propio cuento. Entonces no limitemos a los niños que ellos no saben, porque ellos saben más que nosotros, pero ellos siempre tienen esa limitante. Entonces realmente es importante decirles a ellos que ellos sí pueden. Y realmente tengo una estrategia con mis niños que es muy importante, y es enseñarles la canción de Yo soy grande, soy fuerte y soy muy inteligente. Realmente yo me quiero aprender. Esa canción, que ellos al cantar esa canción la interiorizan, la cantan, y al otro día siguen pensando en eso y la tararean, y yo soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente. ¿Sabías que tiene? Yo quiero. Entonces realmente es algo muy lindo que uno debe interiorizarles y darles a ellos la seguridad que ellos pueden hacer muchas cosas más.
No sé qué otra imagen tenga ahí. No, hasta ahí tenemos las imágenes, pero creo que con esta apertura que nos has dado al evento, pues nos quedan a nosotras muchas ideas, ¿sí? Pero sobre todo al escucharte a mí me genera mucha satisfacción ver que desde la universidad estamos haciendo las cosas bien, creo, ¿cierto? Me parece, sí, sí, completamente. Sí, Realmente. me llena de mucha felicidad, te lo tengo que decir. Siento mucha gratificación por este momento que estás compartiendo con nosotros, porque nos estás enseñando muchas cosas, en serio. Se ve toda la dedicación que tú tienes con los niños y las niñas en tu ejercicio como maestra. Y sobre todo creo que nos dejas una enseñanza, yo la escribí aquí, es no limitemos a los niños porque ellos sí saben. Eso me pareció, o sea, fundamental. Creo que es una frase que nos permite pensar muchas cosas de nuestra práctica pedagógica. Te lo agradezco muchísimo que nos compartas este momento, pero quiero dejarte a ti un momentico, no te me vayas, quédate. Quiero que la profesora María del Mar abra su micrófono, habla su cámara y también nos cuente de su gran experiencia que tiene con el diseño y la implementación de tecnologías de la información y la comunicación. Así que te cedo la palabra y bienvenida a este espacio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un placer, como dijo la profesora, un placer nuevamente encontrarnos en estos escenarios de la universidad. Soy egresada de la UNAD, y en este momento pues me encuentro trabajando en los programas de primera infancia. Me enfoco en educación inicial campesina. Quiero contarles un poco sobre la experiencia en el proceso de la práctica. Como decía la profesora, sí es como un reto al que uno se enfrenta estando en la universidad, lleno de miedo, lleno de preguntas, lleno de muchas dudas, ¿cierto? Pero pues como todo, tiene su proceso, tiene su inicio, tiene su desarrollo y tiene su desenlace. Entonces, muchachos, no se asusten. Eh, Mi proyecto, como lo dijo la profesora, se basaba en las TIC, en las tecnologías de la información y la comunicación. El tema me ha apasionado siempre, desde antes de pronto entrar a hacer ya el escenario de práctica, a participar en el escenario de práctica, pero me llamó mucho más la atención la poca incursión de las herramientas tecnológicas en el escenario de práctica. Yo las prácticas las realicé en la institución educativa Naranjal, en el municipio de Timaná, Huila. El colegio contaba con una alta gama de equipos tecnológicos, los cuales podrían perfectamente los profesores haber como utilizado de manera más recurrente, pero no se veían. Entonces, me parecía que la no utilización de estas herramientas llevaba como un modelo tradicional que no estaba fallando, no estaba errando, sí estaba dando resultados, pero sí se podía ver en los estudiantes. Me enfoco en el área de preescolar, que fue con quienes inicié la práctica pedagógica 1. Se podía observar desinterés en los niños, falta de motivación, comportamientos inadecuados, bajo rendimiento, entonces como que los niños muy tristes, siempre en lo mismo, en su cuaderno, y como que no habían estrategias así innovadoras que los motivara a ellos a participar. Entonces, el objetivo de mi proyecto, pues, fue implementar el uso de las herramientas tecnológicas en el aula para mejorar los resultados de aprendizaje de los niños y niñas del grado, bueno, preescolar y primero en la institución educativa El Naranjal. Entonces, el problema surgió, o sea, la pregunta de investigación surgió a partir de esa necesidad que yo vi de pronto de cambiar un poquito el modelo de enseñanza que estaban trabajando. Mi pregunta problema fue cómo fortalecer el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar los resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, nosotros como futuros docentes, bueno, los chicos que están en este momento en la práctica pedagógica 4, ¿no? Como futuros docentes y quienes ya somos docentes, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos inmersos en una era digital que no tiene marcha atrás, ¿sí? Y en vez de pronto de oponernos un poco al uso de estas herramientas, tenemos es que adaptarlas y sacarles el jugo, porque hay muchas herramientas que nos pueden fortalecer, que nos pueden ayudar y que nos pueden facilitar nuestra labor docente. Si bien es cierto que su uso desmedido puede traer consecuencias, porque así lo es, ¿cierto? Si yo la utilizo en el aula de clases, me puede traer también muchísimos beneficios para el cuerpo estudiantil. Beneficios como cuáles, como el desarrollo de destrezas y habilidades.
se puede utilizar como una estrategia didáctica para la estimulación de los diferentes sentidos, favorece el proceso de aprendizaje, despierta la curiosidad en los niños porque no va a ser siempre lo mismo. Hace del aula de clases un lugar novedoso. Los niños van a llegar al aula de clases como, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué se va a inventar la profesora? ¿Qué cuento vamos a ver? ¿Cómo le vamos a ayudar? Porque ellos se vuelven colaboradores también de su propio proceso de aprendizaje. Y motiva la participación, porque esa fue otra cosa de las otras falencias de las que yo vi que los niños, la profesora quería participación y los niños no, como que no se motivaban a salir, a hablar, a ser ellos también partícipes. Entonces, con base a ello nacieron las diferentes actividades que yo pues pude realizar allá en mi práctica pedagógica. La primera imagen que ven ahí, tapete de colores, esta actividad consistía en ponerles a los niños enfrente por medio del videobeam. La institución contaba, antes de adelantarme, la institución contaba con computadores, con videobeam, una sala de computación muy bien dotada, excelentes computadores, tablets, iPads, todos los salones tenían videobeam, tenían un bafle, tenían un computador para el desarrollo de las clases, pero pues como les decía hace un momento, no se utilizaba. Entonces, yo empecé como a sacarles, a utilizarlas, ¿sí? A sacarles el jugo, a que los niños hicieran algo diferente, pero a que todas estas planeaciones que yo hacía fueran como inmersas en los temas que ellos estaban viendo, ¿sí? Entonces la profesora me decía, profe, hoy vamos a socializar tal tema, vamos a trabajar tal área, entonces en base a eso que ella me decía, yo programaba mi actividad. Entonces, la primera que aparece ahí es tapete de colores, se les proyectaba a ellos diferentes colores, en el piso coloqué papelitos de colores y la idea era que los niños saltaran al color que les aparecía en el video beam, ¿sí? Entonces también ellos aquí podían como mejorar un poco lo que es, ay, se me fue la palabra. Bueno, ellos tenían que, la coordinación, sí, la coordinación, ¿sí? Se les ponía música, se motivaban a que participaran. En la segunda imagen, cantando y disfrutando, los niños debían, aquí esta imagen fue con los niños de preescolar. Allí los niños debían relacionar el número que observaban en la pantalla y debían seleccionar la cantidad de círculos. Ya los niños estaban bien avanzaditos en cuanto al tema de los números, reconocían el número 20, el número 18. Entonces, el número que les aparecía en la parte superior de la imagen era el número de circulitos que ellos tenían que rellenar. Entonces, para que ellos utilizaran, para que ellos fueran partícipes, yo los ponía a que ellos mismos en el computador, para que ellos pudieran palpar el computador, pudieran tocarlo, para que pudieran explorar, yo lo ponía a que ellos mismos fueran contando y fueran seleccionando los circulitos. La siguiente imagen dice lectoescritura con Caperucita Roja, entonces implementé mucho lo que fueron los pictocuentos y ellos me ayudaban a mí en la lectura. Entonces, no se alcanza a ver muy bien, pero pues los pictocuentos son como una estrategia de lectura que permite que el niño sea partícipe de dicha lectura, ¿sí? Entonces, yo les decía, había una vez una y les mostraba la imagen y los niños decían, una niña, una abuelita, estaba triste, estaba llorando. Entonces, los hacía partícipes de esa lectura y en particular esta estrategia les gustó mucho. La siguiente actividad es realidad aumentada. La realidad aumentada es una estrategia muy chévere que la vi en algún momento, no recuerdo bien claramente en cuál, en algún momento de mi proceso educativo en la universidad la miré y me encantó, de verdad. Cuando los niños están en estas áreas o en estos sectores rurales que hay tan poca incursión de los elementos tecnológicos, sí, que ellos como que, no, en la casa tienen su celular, su mamá, su papá tienen su celular, pero ellos en sí como que no tienen más que ver, ¿cierto? Entonces para ellos es algo muy novedoso. Puede que no sea igual de novedoso a un niño que viva en un contexto urbano para un niño que viva en un contexto rural, ¿sí? Entonces esa estrategia me pareció muy bonita, la implementé. Creo que esos son videos, profe. El niño pintaba la imagen a su gusto, se escaneaba un código QR por medio del celular, un código QR, y esa imagen cobraba vida, como ellos la habían pintado, realizaban diferentes acciones, unos daban pataditas, los otros daban vueltas, había un pingüino que patinaba, entonces había diferente variedad de imágenes y ellos le daban vida a esa imagen, ¿sí? Entonces para ellos era como algo, wow, ¿sí? Algo muy sorprendente.
La siguiente imagen nos habla de la exploración de los dispositivos electrónicos, en este caso las tablets, ¿sí? Como les comentaba hace un momento, la institución contaba con una muy buena dotación de elementos tecnológicos, entonces yo pedí permiso para que los niños tuvieran acceso a estos elementos. Empezamos primero que todo pues enseñándoles el cuidado, ¿sí? Cómo se prendían de manera adecuada, que de pronto no había que golpearlas, no había que sacudirlas, no había que de pronto consumir algún alimento al pie de ellas. Y lo primero que hice para que ellos empezaran a manipularla fue dejarlos jugar, ¿sí? Les abrí una página que había ahí, una aplicación como de dibujo, y ellos pintaban, estaban demasiado felices. Yo creo que fue la primera experiencia o el primer acercamiento que ellos tuvieron con estas tablets porque fue muy, muy, muy bonita ver la reacción de todos. Em, Luego, ya cuando ellos la habían manipulado harto, ya pedí permiso para no llevarlos a ellos a donde se encontraban las tablets, o sea, la sala de computación, sino llevármelas para el salón y empezar a implementar ya más estrategias de acuerdo a lo que estaban viendo. Entonces, les descargaba cuentos, les descargaba actividades en donde ellos pudieran relacionar colores, donde ellos pudieran relacionar los números, las formas, las figuras, y les descargaba diferentes actividades para que ellos le dieran un uso diferente en cada clase. En la última imagen sale exploración de los dispositivos electrónicos, pero esta vez ya en el computador. Entonces también empecé primero con el computador del salón de clases. Les decía que en la actividad de los números, por ejemplo, que rellenaran la cantidad de círculos, los ponía a pasar las imágenes, o sea, algo muy sencillo, muy, muy básico. Ya cuando miré que los niños como que tenían una buena utilización de pronto de sus manitas para mover el mouse, el sensor del mouse, ya me animé y lo llevé a la sala de cómputo y a cada uno le prendí su computador. Esos niños volaban, aprendieron súper rápido. Em, También la imagen que se ve la ruleta, esto fue una estrategia, ya aquí los niños estaban sumando y restando. Entonces hice una ruleta en PowerPoint en donde cada uno giraba su ruleta, cada uno giraba, y donde parara la ruleta, entonces ellos debían realizar esa suma o esa resta que había inmersa en la ruleta, ¿sí? Si el niño la hacía de manera correcta, pues recibía su premio, y si no, entonces se le daba una nueva oportunidad. Y también esto lo hice como porque los padres de familia me lo pidieron, como que se engomaron mucho con el tema de las tecnologías. Creamos una cuenta en TikTok y yo subía las actividades que realizaba con ellos. Entonces, este fue el video, el último video que hice ya cuando terminé la práctica pedagógica, pues de una fotico de todos. Para darle el plus, le puse práctica pedagógica. Bueno, 4. Bueno, ya podemos pasar la imagen, profe. Resultados. Yo quedé muy contenta con el proyecto que se desarrolló. La profesora, bueno, las dos profesoras con las que trabajé también me dieron a conocer como su contento con el resultado con los niños. Uno de los resultados pues, fue la implementación recurrente de las herramientas TIC. Es como que desempolvé todos estos elementos que estaban en la institución y que se les podía dar uso y los usamos, ¿sí? Los usamos en las diferentes actividades, en las diferentes áreas, en los diferentes temas que los niños estaban trabajando. Espacios de participación activa en el desarrollo de las clases. Los niños se volvieron demasiado participativos. Como les decía hace un momento, ellos llegaban y me miraban y como que, ¿qué vamos a hacer hoy, profe? Como con esa curiosidad, con esa curiosidad de saber con qué les iba a salir en el día, porque siempre, siempre trataba de llevarles una actividad diferente. Yo quería que ellos se gozaran ese proceso. Eh, el tercer aprendizaje fue la integración de los ejes temáticos, las necesidades de aprendizaje, los intereses de los niños y las niñas por medio de clases dinámicas y enriquecedoras donde prevaleció el uso de las TIC y de las actividades rectoras. Aquí viene la importancia de la planeación, ¿cierto? Cuando nosotros estamos desarrollando todas estas actividades, todo lo que nosotros exponemos en los escenarios de práctica, debemos realizar unas planeaciones pedagógicas, ¿cierto? Estas planeaciones pedagógicas las hacemos, nos las devuelven, tenemos que hacerle cambios, tenemos que hacerle mejoras y de pronto como que uno se desmotiva, ¿cierto? Pero muchachos, esto es muy bueno porque usted sale con unas herramientas súper fuertes para desarrollar su labor. Em,
El último resultado es mayor motivación por parte del cuerpo estudiantil, pues los niños ya como que estaban contentos, y usted los miraba que si yo le decía, por ejemplo, Alejandra, hazme tal cosa, ya la niña salía, como que no ponía cara de, ay, me toca a mí, no, sino que salía motivada a participar. Entonces, chicos, las planeaciones pedagógicas que nos colocan a hacer en la universidad son demasiado buenas. Yo no trabajo en el mismo contexto que trabaja la profesora Joana. Mi trabajo es diferente, yo no soy docente titular, yo trabajo como agente educativo en el área rural. Yo me encuentro con mis familias porque yo trabajo con las familias y con los niños una vez a la semana y tengo solo 3 horas para poder compartir con ellos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Como en toda institución, tengo que realizar una planeación pedagógica que responda a las necesidades de los niños. Yo no solo tengo que responder a las necesidades de los niños, sino a las necesidades de las familias. Entonces, esa actividad debe ser planeada, debe ser organizada. Yo no puedo llegar allá a la unidad de atención a ver qué hago el día de hoy. No, todo tiene que ir muy bien plasmado, muy bien implementado, muy bien desarrollado, con los materiales debidamente organizados. Entonces, yo creo que el hecho de haber hecho tantas planeaciones en la universidad, porque sí fueron bastantes, el hecho de haber hecho tantas planeaciones en la universidad sí me da como esa facilidad de pronto de hacer mis planeaciones sin sufrir tanto, porque realizar una planeación pedagógica no es fácil, menos cuando nosotros tenemos temas que dar, ¿sí? Yo por lo menos tengo que desarrollar temas del área psicosocial, tengo que dar temas del área de salud y nutrición, y tengo que llevarlos a la práctica con los niños, ¿sí? No solo con las familias, sino con los niños. Entonces yo tengo que ser estratégica, yo tengo que ser recursiva, tengo que mirar a ver cómo puedo hacer que el niño me entienda que debe comer saludable, tengo que mirar cómo hacer que el niño me entienda, que el niño de 1 a 5 años, ¿no? Chiquiticos, de primera infancia, cómo hacer que ese niño entienda que si alguien lo está tocando de una manera incorrecta, debe decirlo, ¿sí? Entonces, es como esa manera o esa estrategia que yo tengo que buscar porque yo me tengo que hacer entender de mis niños. ¿Listo? Entonces, de verdad, aprovechen todas y cada una de las actividades que se hacen en la universidad, entren a a todas las web, a todas las conferencias, porque usted de todas esas conferencias y de todas esas actividades que tiene la posibilidad de participar, se lleva algo, se lleva un aprendizaje, se lleva una experiencia, se lleva algo que usted puede aplicar al momento ya de llevar su trabajo, no como estudiante, sino como docente a su lugar o su área de trabajo. Y la última, aprendizajes alcanzados. Bueno, los aprendizajes alcanzados yo creo que es lo que todos nosotros como estudiantes queremos, ¿cierto? Salir y ver que de verdad ese proceso se culminó de manera exitosa. Entonces, el primer aprendizaje que yo alcancé fue la construcción del saber, la construcción propia del saber pedagógico. Usted ya estando en contacto con los niños, estando en contacto con el colegio, estando en contacto con todo lo que tiene que ser dirigir una clase, va creando. Obviamente el espacio que nosotros como practicantes tenemos es muy poco, ¿cierto? Y muy corto, pero todos esos pequeños espacios y todas esas orientaciones que nos dan las profesoras encargadas de los grupos, porque ellas también son un apoyo enorme para nosotras y para la construcción de nuestro saber, todas estas cositas que ellos nos dan y todas esas cositas en las que ellas nos colaboran, nos van haciendo nuestro propio quehacer pedagógico, nos van forjando, nos van dando ideas. Usted, ay, la profesora hizo tal cosa y le funcionó, entonces usted lo va adoptando también a su trabajo. Creación de experiencias pedagógicas innovadoras, porque pues nosotros tenemos que planear, como les decía hace un momento, muchísimas actividades, entonces no podemos salir siempre con que le vamos a llevar la hojita al niño, no, no podemos salir con que siempre vamos a trabajar con plastilina, no, tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores, tenemos que rebuscarnos diferentes actividades en donde los niños de verdad quieran participar y no se aburran de que, ay, otra vez la profe me trajo esto. Y lo último, adquirir un mayor dominio de grupo, adoptar técnicas de enseñanza y creación de estrategias didácticas. Aunque mi trabajo no es directamente con los niños en este momento, o sea, no es netamente con los niños y todos los días, sí tengo que tener un buen manejo de grupo porque trabajo con adultos. Entonces, yo creo que de pronto las cositas que uno va aprendiendo en el escenario de práctica, como el tono de la voz, la manera respetuosa de llegar a las familias, de hablar, la manera respetuosa de acercarnos a los niños, todas estas son pequeñas cositas que nos ayudan a nosotros para nuestra vida laboral. Profe María del Mar, nos has abierto, mejor dicho, es todo un escenario porque uno no se imaginaría, o mejor, el imaginario que tenemos es que en los contextos rurales
todo el tema de la conexión, el acceso a los dispositivos. El imaginario que se tiene es que eso es muy escaso en los escenarios rurales, y lo que tú encontraste fue que estaba toda una sala de cómputo montada, pero que no había la capacidad, digamos, la capacidad en términos del recurso humano que le diera un lugar, un sentido pedagógico a esos dispositivos. Yo creo que esa es una enseñanza muy importante, ¿sí? Que nos permite a nosotros también trabajar con lo que tenemos en el escenario que tenemos. La profesora Joana nos decía, yo hago títeres con mis niños y con las familias con medias. Sí, con bolsas hacemos como todos los disfraces. En tu caso tenías como todas las herramientas, pero fuiste tú, y la manera en cómo te comprometiste con las actividades y el aprendizaje también de tu parte, porque yo me imagino que tú tuviste que también incursionar en ese mundo, digamos, de la tecnología, seguramente por tus intereses, y tuviste que aprender también para poder efectivamente enseñarles a los niños y a las niñas. Me parece muy interesante esta experiencia, y sobre esto me gustaría darles la palabra a ustedes dos con algunas preguntas que los estudiantes, los participantes que nos acompañan en este webinar están en el trabajo que ustedes, que ambas están haciendo, y hacen algunas preguntas. Por ejemplo, María Fernanda nos dice, ¿cómo hacer que los niños y las niñas presten atención al momento de que se empiece una actividad? ¿Sí? ¿Qué podemos decirle a María Fernanda con esa pregunta? Y le quiero dar la palabra a la profesora Joana, si está por allí, que sé que ella tiene una reunión ahorita a las 4 y me gustaría escucharla también. Profe Joana, nos hablan ¿Alguien aquí los tiene el micrófono estudiantes. encendido? Porque ella se está manteniendo yendo. Bueno, sí, para que los niños presten atención y concentración en la clase. Realmente siempre los niños son demasiado dispersos, siempre están, primero uno tiene que no hablar duro, sino hacerse presente delante de ellos, ¿sí? Que uno está ahí, no que ellos son los que mandan en el aula de clase, sino que uno está ahí. Uno, primero eso. Dos, más se alborotan los niños, más no te van a poner atención. ¿Qué es importante? Iniciar siempre con una canción, una ronda, y a organizar. Te sientas tú y empiezas a hablar, y yo empiezo, les enseñé una canción del Candadito, porque la típica, la lechuza, ya está pasada de moda, ya se la saben todos, hasta el bebé que nace ya se la sabe la canción. Entonces les enseñé un candadito me voy a poner, y empiezo con esa canción. Y yo empiezo, un candadito, y empiezo a tararear la canción. Cuando todos me empiezan a mirar, empiezan a cantarla y empiezan a organizarse, ¿sí? Realmente uno no piense, entre más grito me van a hacer caso, entre más brava me ponga, más van a hacer caso. No, eso es mentira. Entre más hagas eso, menos te van a poner atención. Entonces, realmente lo importante, rondas, paciencia, porque realmente ser tutora no es ser tutora de 5 niños. Yo soy tutora de 25 estudiantes que tienen entre 4 y 5 años, es un grupo grado jardín. Entonces son niños demasiado dispersos, son niños que unos son quietos, otros juegan, otros corren por todo el salón. Entonces lo que hago es respirar y empiezo con mi canción. Y ellos ya empiezan, la profe me está diciendo que ya me quede quieto, callado, que vamos a iniciar clase. Ese es el primer proceso. Entonces, esas como las normas del aula que se inician desde el principio de año. Bueno, entonces yo les digo, las normas del aula es esto, vamos a hacer esto. Cuando la profe está hablando, está dictando, vamos a poner atención. Eso es lo que hago con mi grupo. Y entonces esos niños que automáticamente escuchan el candadito y ya se empiezan a organizar en sus puestos y empiezan a terminar ellos la canción, porque ahí a mí se me empiezan a olvidar las partes de la canción. Entonces ellos ya empiezan a decir, listo chicos, nos vamos a poner el candadito, y cerramos el candado y guardamos la llave en nuestro bolsillo. Automáticamente, atención a clase y ya. Pero si son niños, pues uno, primero eso, no gritar.
y no Así es. hacerse que yo soy el profesor y soy el que mando, no, sino con paciencia. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta, la paciencia, que son niños pequeños que están aprendiendo. Aprovecho que te tengo aquí, profe Joana, porque sé que tienes una reunión a las 4 de la tarde y hay una pregunta que nos hace Liliana Ruiz y es, ¿cómo se realizó la atención a los niños y a las niñas desde los procesos de inclusión? ¿Tú cómo haces esa atención? Bueno, en la institución donde yo estoy trabajando, en esta institución se trabaja con niños de inclusión. Hay niños que tienen una inclusión de atención dispersa. Son niños que tienen ese aprendizaje que cada 5 segundos, cada 5 minutos, porque aparte que son dispersos, son demasiado pilos. Entonces realmente ellos, tú explicas la actividad y ellos la terminan en menos de 5 minutos. Mientras los otros se toman su tiempo, ellos ya la han realizado y todo eso. Entonces, nosotros tenemos en este colegio, se llaman necesidades educativas especiales. Las niños que son niños, no son niños, pero que ustedes tengan, nosotros como docentes, diagnosticar a un niño de BA. Sabemos que tiene esa dificultad de no poner atención en clase, de que son demasiado dispersos, que se mueven, que se paran, que tocan la pared, que lloran, que hacen pataletas, pero nosotros como docentes no debemos hacer ese diagnóstico. Ese diagnóstico se hace ni siquiera la orientación de la institución, las orientadoras no lo pueden hacer. Eso es todo un proceso donde se hace todo el encaje con, ya uno hace el comentario con su coordinador, a mí me parece que sí, pero todo este proceso se hace con médicos. Dice, mamá, es mejor que lleves al niño al médico. Para uno, ya las planeaciones para estos estudiantes, para estos niños, son totalmente diferentes. Las calificaciones son totalmente diferentes, porque ellos aprenden diferente a los demás niños. Ellos tienen una manera diferencial en que si ellos, si mientras un niño de normal, que no es de BA, hace colorea y cuenta rápido, él se va a tomar su tiempo de no contar o dejarlo así. Entonces estos niños se personaliza, se sienta uno, le explica la actividad y espera que termina. Y si él necesita otra actividad, vuelve y se le explica otra parte, pero realmente con ellos la paciencia es más alta. Sí, porque son niños que no escuchan en casa, que los papás dicen, es que es un niño súper cansón, es un niño, pero realmente son niños que tienen necesidades. Y no son necesidades especiales, sino son necesidades de escucha. Son niños que están esperando que uno les ponga atención. Y si ellos hacen estas cosas, que ellos necesitan que uno les escuche, que sepan qué es lo que está pasando con ellos. Y es ahí el proceso como docente, donde incluimos, donde nosotras como docentes vamos a detectar que son un TDA, pero no los podemos rechazar, sino acogerlos más, a que amen más su estudio y que tengan un proceso, que tengan un seguimiento tanto médico como orientación en la institución y como la docente. Entonces esto se llama un trabajo en equipo. Perfecto. Una de las enseñanzas que también la profesora Joana me hizo a mí también tener en cuenta al principio de cada proceso es, nosotros como maestros no diagnosticamos, trabajamos en equipo y por eso debemos reconocer a las familias y el proceso que las familias vienen teniendo con sus hijos, pero no diagnosticamos. ¿Listo? Muy importante esa enseñanza, profesora Joana. Le agradecemos desde el equipo de trabajo del curso de práctica 4. Seguramente los estudiantes también están haciendo muchos comentarios aquí por el chat. Agradecemos mucho su tiempo. Sé que se tiene que ir, es una lástima, pero esperamos tenerla de nuevo como invitada en este espacio y en otros más desde la licenciatura en Pedagogía Infantil. Así que le agradecemos de verdad muchísimo por este espacio y por toda la experiencia que usted nos ha compartido. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. La verdad, me siento muy agradecida contar de mis experiencias. Son muchas cosas que contar, muchas experiencias que he tenido durante estos años en la institución. Chicos, no dejen de soñar. Terminen su carrera, mire que ya les falta poco, terminen sus planeaciones, no hagan planeaciones por hacer, no lleven formatos por hacer, no vayan a hacer prácticas por hacer.
porque de verdad, como dice la compañera, algo nos debe quedar y algo debemos tener en nuestro corazón y todo ese algo nos va a servir para algún futuro. Entonces, realmente no dejen de soñar y que les vaya bien en su última práctica y que cuando inicien el diplomado con toda y de verdad que cuando ya se estén graduando va a ser muy emocionante. Vale, muchísimas gracias, profe Joana. Continuamos con la profe María del Mar. Profe María del Mar, quiero leerte y aprovechando de pronto los minuticos que la profe Joana hace, que quiero leer algunos comentarios que están haciendo por el chat y Jenny dice, por ejemplo, muy interesante, lastimosamente hay docentes que enfocan el arte solo en colorear, no les permiten a los niños disfrutar de diferentes experiencias que enriquecen sus conocimientos. Por acá también dice Ana María, sería súper que nos regalaran herramientas tecnológicas para trabajar con los niños. Milena dice, el arte es un vehículo de expresión durante la primera infancia, muy enriquecedora ya que es una forma de poder comunicarse, entender sus sentimientos y saber cómo se sienten. Profe Joana, y hay una pregunta que creo que está, perdón, profe María del Mar, hay una pregunta que creo que está dirigida para ti y dice, ¿cómo hacer que las actividades de escribir, trazar, se relacionen con actividades innovadoras? Si de todas formas tienen que aprender a escribir y a leer. Si bien es cierto que de todas maneras los niños tienen que aprender a escribir y a leer, ¿cierto? Nosotros podemos hacer que ese proceso sea más fácil y más divertido, ¿cierto? Entonces, como la pregunta también que decía que qué herramientas se les puede aportar, ahí es donde entra nuestra creatividad como docente, ¿cierto? Si yo me pongo a mirar, a esperar que de pronto en Word yo pueda hacer algo novedoso para los niños, muy probablemente no lo voy a hacer. Yo tengo que investigar, tengo que averiguar. Un ejemplo, por ejemplo, para lo del tema de trazar, ¿cierto? Yo puedo perfectamente en un video BIM proyectar el número 1, un ejemplo, un número 1 grande que esté lleno de punticos y le digo al niño, hágame el favor y me va a formar el número 1 siguiendo la secuencia de los puntos. Ya obviamente con anterioridad se le ha enseñado la manera de hacerlo. Entonces, es difícil y es complejo, sí, pero si nosotros como docentes de verdad nos esforzamos y hacemos como el esfuerzo, hacemos lo posible para hacer que los niños aprendan de una manera diferente, va a ser mucho más fácil ese proceso de aprendizaje de ellos. Más que de pronto nosotros cambiar la mentalidad de los niños, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Profe, no te escucho. Esa es una posición importante, la que tú estás diciendo hacia el final de tu intervención, y es pensar en que esas actividades deben ir hacia los intereses de los niños, los que a ellos les gustan, y de esa manera podemos abarcar también su interés y las expectativas que ellos tengan, ¿cierto? Sí, señora. Por aquí Alejandro Valencia, profe María, dice, ¿cómo era tecnológica? ¿Qué Profe, qué podrías tú de pena. pronto orientar aquí al... No te entendí la pregunta, está un poco entrecortada la señal. Buenas tardes, sí señora. Se perdió el audio un momentico, nuestra profe Silvia ya regresa. Por el momento, la pregunta que se estaba dirigiendo era cómo podemos implementar estrategias pedagógicas, tecnológicas innovadoras en los contextos rurales, olvidados donde no hay acceso a Internet y no se cuenta con herramientas tecnológicas en la era de la tecnología. Bueno, estos casos son mucho más complejos, ¿cierto? Porque pues en el caso donde yo realicé la práctica sí se contaba con el material para trabajar, pero yo supongo que en donde no, entonces desde nuestros recursos, ¿cierto? Yo puedo tener computador y con mi computador puedo hacer muchas cosas. Ya es como la recursividad del docente, ¿cierto? Por ejemplo, yo en estos momentos que trabajo en el campo,
Yo me he dotado de videobeam pequeño, obviamente, ¿cierto? Tengo un computador que puedo llevar a campo, tengo baffles, ¿sí? Entonces, es como ponerme la camiseta un poquito más. Obviamente no debería ser así porque las escuelas deberían estar dotadas de todas estas herramientas tecnológicas. Pero al ver que no pasa y al ver la necesidad de los niños, entonces yo como docente podría facilitar esas herramientas. Pues pienso yo. Sí, amor. De acuerdo, profesora María del Mar. Bueno, ya para finalizar, no sin antes agradecerte a ti el que nos hayas socializado tu experiencia como maestra en este contexto rural. Yo quisiera, para los estudiantes que están conectados en este momento, ya voy a decirles cuántos estamos conectados en este momento. Tenemos 253 estudiantes en este momento, lo cual pues me agrada mucho y es que tanto la profesora Joana como la profesora María del Mar nos hablaron de lo que implica formular una pregunta de investigación. ¿Sí? Y esa pregunta de investigación nos va a permitir a nosotros diseñar una planeación, ¿sí? Construir unas estrategias y seguir una ruta de trabajo que efectivamente dé cuenta de esa situación, problema que nosotros planteamos. Y justo eso es lo que nosotros vamos a hacer en el transcurso del curso de práctica 4. Al final, en la fase 4, vamos a tener que diseñar esa pregunta de investigación, esa pregunta que va a orientar o que lo que se busca es que oriente el trabajo pedagógico en su proceso de formación con miras a un proceso ya de graduación por parte de ustedes. Entonces, miren que aquí en este webinar hemos abarcado lo que implica el diseño de las experiencias pedagógicas, su reformulación de acuerdo al contexto, las necesidades, los intereses de los niños y las niñas. Y además de eso, hemos hablado de lo que implica también la importancia de construir una pregunta que oriente el trabajo investigativo. En ese orden de ideas, entonces le voy a dar la palabra a la profesora Viviana, quien nos va a ayudar con algunas conclusiones que ella ha podido ir orientando al respecto de este espacio de trabajo. Profesora Viviana, le doy la palabra. Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. No sé si ahí logran visualizarme. Sí, perfecto, te vemos y te escuchamos muy bien. Perfecto, muchas gracias, profe Silvia. Bienvenidos, apreciados estudiantes. Realmente estamos en un proceso muy importante, por tanto queríamos traer precisamente unas experiencias pedagógicas en educación infantil que les permitiera a ustedes reflexionar sobre la importancia de innovar, de adaptar cada una de estas estrategias didácticas a los diferentes contextos, tanto urbanos como rurales. Entonces, a partir de las experiencias compartidas por las docentes Joana Calderón y María del Mar Suárez, se destacan los siguientes aprendizajes. La importancia del arte en el aprendizaje infantil. Entonces, la implementación del arte, como todos sabemos, hace parte de una actividad rectora. Adicional a ello, pues la tenemos como una herramienta pedagógica que evidencia precisamente la docente Joana Calderón, donde demuestra que este recurso favorece el desarrollo de la atención, la concentración, la creatividad en los niños, actividades como por ejemplo la pintura, la construcción de objetos y la dramatización permiten a los niños expresarse y generar aprendizajes significativos, fortaleciendo su desarrollo integral. Entonces mirábamos cómo ella había diseñado unos títeres a través de una media y los niños cómo se involucraban tanto afectivamente, cognitivamente, ante el ejercicio realizado y adicional a ello, pues se permitía como todo ese fortalecimiento y potencializar ese desarrollo integral. Las TIC como estrategia innovadora en educación infantil,
que fue impartida por la docente María del Mar Suárez, también resalta un valor de la tecnología en la enseñanza, especialmente en contextos rurales, donde su implementación aún no es limitada. Entonces mirábamos que la institución donde ella desarrolló las prácticas pedagógicas se contaba con algún material o con algunas herramientas digitales que podrían ser utilizadas y donde la docente también hizo una lectura muy minuciosa de las necesidades y de los recursos que contaba la institución para poder aplicar unas metodologías un poco más dinámicas, didácticas, como también pictocuentos, otros procesos de lectoescritura y de motivación para los niños, con el fin de permitirles participar activamente en su propio aprendizaje. Adicional a ello, pues también reconocemos que el docente como agente de cambio, pues se puede ver en los dos contextos, tanto en la parte urbana como rural, inclusive el rol que maneja la docente María del Mar, que es un agente familiar, entonces implica reconocer de la política pública de la primera infancia, también de los derechos y deberes que tienen los niños, porque son sujetos de, digamos, sujetos que tienen derechos y por ello participan también. Entonces, adicional a ello, pues tanto la integración del arte como las TIC, pues juegan un papel muy importante para nosotros como docentes y es fundamental pues contar con un diseño, con una planeación, con una organización de experiencias de aprendizaje que sean muy atractivas, innovadoras y que fomenten la participación y de esta manera pues poder responder a las necesidades de los niños, poder aprovechar cada uno de los recursos con los cuales se cuentan y poder transformar ese ambiente educativo. Más allá de transmitir pues conocimientos, el docente debe ser pues ese facilitador que motive, que inspire a sus estudiantes, que genere como ese aprendizaje significativo y que se tenga en cuenta pues la adaptación de esas estrategias según su contexto. La educación infantil se desarrolla en escenarios diversos, urbanos y rurales, con necesidades y desafíos específicos, mientras que en contextos urbanos se requiere fortalecer la motivación, la creatividad para evitar la monotonía. En zonas rurales, pues también es fundamental potenciar el acceso, el uso de tecnologías en el aula, la flexibilidad y la capacidad de adaptación del docente, pues juega un papel crucial en la efectividad de las estrategias pedagógicas. De esta manera, pues miramos la diversidad también de los impactos que precisamente generaron las dos docentes, donde hay algo muy importante que no se puede dejar a un lado, como la educación emocional y pues también la experiencia que se va forjando poco a poco en el diseño de esas experiencias significativas y en la retroalimentación constante que tienen los diversos actores en el ámbito educativo. Entonces, la identidad, la autoestima, la motivación, la innovación, la exploración y el descubrimiento, tanto del juego, el arte, la tecnología, pues se convierten realmente en unos aliados del aprendizaje. Listo, profe Silvia. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Yo creo que lograste hacer un mapeo muy importante de estas experiencias que hoy logramos compartir con nuestros estudiantes. Para terminar este espacio, quiero hacer primero un señalamiento y es que por el chat la profesora Derly está compartiendo un formulario de Google Forms que busca valorar el proceso de trabajo que hemos llevado a cabo el día de hoy y por lo cual invito a todos los estudiantes que están conectados en este momento que ingresen al enlace y contesten allí las preguntas que están pensadas desde el componente práctico y están pensadas desde valorar este proceso de enseñanza, de aprendizaje, de estas experiencias que hoy hemos tenido la oportunidad de conocer y de aprender. Y por último, quisiera saber si hay alguien de pronto que quiera abrir su micrófono, hacer algún comentario, alguna observación adicional a lo que pasó hoy en este espacio. Le doy la palabra a la profesora, a la profesora, a la profesora, a la profesora Diana Elizabeth Forero Bravo, quien también nos va a compartir algunas conclusiones.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe Silvia. Buenas tardes, apreciados docentes en formación, futuros licenciados en pedagogía infantil. Muchísimas gracias por ser partícipes de este espacio tan valioso. Ha sido muy significativa todas las participaciones y las reflexiones que nos han compartido nuestras egresadas y aquí es importante resaltar muchísimo el valor de la identidad de la niñez. Es ese valor, son los propósitos de desarrollo y aprendizaje que encaminan totalmente el desarrollo de apuestas de intervención pedagógica a favor de las infancias en donde realmente son los niños y las niñas los protagonistas de todo su proceso de desarrollo, en donde se generan unos ambientes pedagógicos totalmente intencionados. Una de nuestras participantes decía y realizaba la invitación que no realizaran planeaciones por realizarlas, sino que realmente fueran muy conscientes de ese contexto en el que están los niños, de cuáles son sus necesidades, de cuáles son sus intereses. Recordemos que el maestro no solamente es aquel que orienta, sino es aquel que también acompaña, el que provoca, el que cuida, el que vela por el bienestar de los niños y las niñas. Y aquí, profe Silvia, si tú me permites compartir, quiero terminar estas pequeñas conclusiones con algo muy importante, con un legado que nos deja la universidad y que siempre lo debemos tener presente Claro que totalmente. sí, claro que sí. ¿Necesitas permisos de moderado? Sí, para poder compartir, por favor. Claro que sí. Dame un segundo. Mm, Creo que ahí ya. No, no, señora. Ah, espérate. ¿Cuál es la opción aquí que se le debe dar? En donde están las personas, allí le hacen los tres punticos y opción de Ya, moderador. ya. Ya, ahora sí. Perfecto, profe, gracias. Y voy a compartir pantalla en este momento. Aquí la están observando. Está cargando, está cargando. Ahora sí. Listo, entonces aquí vamos a culminar haciendo una pequeña reflexión del perfil del egresado. Y uno es que nuestro futuro maestro conoce las políticas, lineamientos y estrategias para garantizar la atención y el desarrollo integral de los niños y las niñas. Y cuando hablamos del desarrollo integral, no solamente nos referimos a estos procesos escolares, sino a velar por el cuidado, sus intereses, el reconocerlos como seres de y sujetos de derechos de esta sociedad. Nuestro futuro maestro dirige sus prácticas pedagógicas desde posturas críticas y emancipadoras con miras a convertirse en un líder transformador desde sus ámbitos y contextos de actuación en favor de las infancias desde perspectivas inclusivas, interculturales y de género. Y lo que precisamente busca la ruta pedagógica innovadora es esto, que ustedes sean realmente inclusivos, pero inclusivos no solamente en la limitación de observar si hay algún niño o niños, niñas con alguna limitación que impida su desarrollo, sino inclusivos en el reconocimiento de las infancias desde el desarrollo de la gestación, porque es desde la gestación que se visibilizan las infancias, desde la gestación hasta aproximadamente, de acuerdo a estas políticas públicas, 6 años, 8 años, y más allá de la escolarización, son aquellos procesos que realmente fortalecen la autonomía, que realmente fortalecen esos procesos de comunicación, que realmente fortalecen esos procesos de exploración, de disfrute. Y esto precisamente son los propósitos de desarrollo y aprendizaje. Por eso decimos que nuestro egresado reconoce todas las políticas y lineamientos, porque esto está allí estipulado. No olviden que la primera infancia no es escolarización.
busquen siempre romper ese esquema. La infancia es poder permitirles a los niños provocar espacios en donde realmente fortalezcan sus habilidades, competencias, destrezas para llegar a ese punto del aprendizaje. Primero hay que fortalecer el desarrollo. Y aquí también nos habla de que diseña, implementa, evalúa procesos pedagógicos dirigidos a los niños, las niñas y sus familias de acuerdo con sus particularidades y contextos socioculturales. Y aquí es la importancia de revisar cuáles son esas necesidades y cuáles son las realidades territoriales de nuestras infancias. Antes, o sea, ustedes tienen un panorama gigante en este momento que es su escenario de práctica, pero en sus territorios, ¿cuáles son esas necesidades? ¿Qué, qué apuestas pedagógicas innovadoras promueven el cuidado, por ejemplo, de las gestantes que son menores de edad, de las gestantes privadas de la libertad, de los niños y niñas en condición de calle, de los niños y niñas víctimas de conflicto armado, de los niños y niñas que están en zonas rurales con difícil acceso a diferentes medios de comunicación, de los niños y niñas que son maltratados por sus cuidadores, de los niños y niñas que de alguna otra forma también son maltratados a partir del abandono porque lo pueden tener todo, pero no tienen ese acompañamiento necesario para poder potenciar precisamente sus habilidades. Entonces, miren que el aspecto de infancia genera muchos campos, muchos campos. Y precisamente lo que la ruta pedagógica innovadora quiere es que ustedes puedan realizar ese contraste de esas realidades territoriales de las infancias y sus necesidades con ese contraste de escolarización. No olviden que infancia no significa escolarizar, que hay una realidad, que hay un sistema educativo, pero una de nuestras invitadas dijo algo muy bonito y es permitirles a los niños ser felices, que realmente lo disfruten, es buscar la forma. Siempre tengan en cuenta eso. No podemos imponerles a los niños diferentes elementos, diferentes situaciones para opacar o para callar o para silenciar, sino todo lo contrario, permitirles ser ellos, permitirles dialogar, permitirles realmente expresar sus sentimientos y sus emociones. Y de esto precisamente nos habla esas bases curriculares, de la importancia de, y no lo olviden por favor, porque esto hace parte de ese manual, de esa Biblia sagrada de nosotros los pedagogos, que es fortalecer la autonomía de los niños, las formas de expresión de los niños, esos canales de comunicación de los niños y por supuesto el disfrute a través de la exploración. Son esos tres elementos que son los derroteros de la educación inicial. Con esto termino, profe Silvia. Muchísimas gracias a todos. Muy agradable el espacio el día de hoy. A ti, profe Diana, muchas gracias por esas conclusiones, por esas orientaciones y por la importancia de resaltar lo que implica el rol del maestro. Pero yo aquí quiero resaltar algo más y es ese rol del maestro que pasa por el proceso de formación en la UNAD, en el componente de la práctica que desde la UNAD se ha venido diseñando y que por las experiencias que hoy pudimos conocer, pues ese es un proceso que está dando grandes frutos, que yo felicito aquí delante de todos ustedes y del equipo, y que agradezco a las profesoras Joana y María del Mar el haber compartido esas experiencias. Agradezco a todos los asistentes, a los estudiantes que estuvieron hoy acompañándonos, a los maestros en formación realmente que están aquí aprendiendo junto con nosotras, el equipo de tutores, a quien también agradezco toda la gestión para que este espacio se pudiera llevar a cabo de la manera en que logramos llevarlo a cabo, que a mi modo de ver fue, digamos, de mucho aprendizaje y que nos quedan también como muchas tareas en el trabajo. Así que con esto entonces ratifico la importancia de que ustedes ingresen al enlace que la profesora Derly compartió desde el chat
En este enlace van a encontrar las preguntas que buscan valorar este espacio. No es una evaluación, no busca, digamos, poner una nota, sino valorar justamente que es parte del proceso que tenemos en esta práctica 4. Así que con esto me despido y agradezco a todos los asistentes y a todos los participantes por su trabajo el día de hoy. Que pasen una buena tarde. Buenas, Gracias, tardes, muchas gracias.